Listo. Bueno, como les mencionaba, la clase de ayer, nosotros ya habíamos visto una parte de la materia prima, ¿no? Todo la producción, habíamos mencionado que inicia desde un almacén, ¿no? Toda producción inicia desde un almacén, en donde ahí se mantienen los inventarios. Inventarios de Puede ser de materia prima directa, materia prima indirecta o de los productos terminados, ¿no? En este caso, nosotros estamos viendo todo lo referente a la materia prima como primer elemento del costo, ¿no? Habíamos mencionado también que la materia prima es el elemento primordial, puesto que sin este no se puede iniciar un proceso productivo, ¿no? Entonces, bueno, yo les decía que como inicia la producción en un almacén, ¿sí? Yo les había mencionado que hay que tener ciertos parámetros de control, ¿no? O un sistema de control. Y el primer sistema de control es de alguna manera mantener en stock el inventario dentro del almacén o bodega, ¿no? Entonces, yo les decía, en la clase de ayer les decía yo, ejemplo, si hay departamento de compras, el almacén va a requerir la adquisición según las necesidades que tenga bodega. Departamento de compras realizará la orden de compra y asimismo la recepción de la materia prima o la adquisición que se realice tendrá que generar un informe de compra, ¿no? Ese es en primera instancia un primer paso de control, ¿no? En referencia a las compras. Un segundo paso era mantener un control del inventario, ¿no? Y podíamos hacerlo de dos maneras. Yo les decía, podemos hacerlo mediante conteo físico o podemos hacerlo mediante una aplicación de Cardex, es decir, llevar un sistema de control periódico o llevar un sistema de inventario permanente. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y les había mencionado que en la NIC 2, la Norma Internacional de Contabilidad, prácticamente nos menciona que el sistema periódico ya está fuera de vigencia, tomando en consideración que no es un sistema que nos da adecuadamente la información en el momento que se requiere, más que todo cuando es una entidad que maneja muchos costos de inventarios, no es posible que se esté contando todos los días. Por lo tanto, el conteo comúnmente se hace una vez al trimestre, una vez al semestre, una vez al año, y que eso no permite conocer los costos del inventario de manera constante, ¿no? Entonces yo les decía, la NIC 2 lo que menciona es que el mejor sistema para aplicar para el manejo de inventarios, vamos a hablar del sistema de inventario permanente. El sistema de inventario permanente, de hecho, maneja Cardex, que es un documento que permite el control. ¿Sí? Ya. Ahora, para manejar el sistema de inventario permanente, ¿sí? Necesitamos conocer los métodos de evaluación del inventario. Necesitamos conocer los métodos de evaluación. En el caso de la NIC 2 nos menciona que existen dos métodos de evaluación. Esos dos métodos de evaluación dispuestos por la NIC son el promedio ponderado y el primeras entradas, primeras salidas, Salidas. ¿no? Entonces vamos a aprender esos dos métodos. Ahora, en este momento vamos a hablar sobre los métodos de evaluación, pero previo a ello, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Que en los métodos de evaluación, sea que se maneje por el promedio ponderado o sea que se maneje por el PEPS, ¿sí? Cualquiera de estos dos, ¿sí? Sistemas que se manejen o métodos de evaluación, se requiere siempre determinar el costo de la materia prima, ¿no? Siempre. ¿Por qué? Porque en las CARDEX lo que se registra son los costos, ¿sí? Se registran las unidades en sentido de la medida que tenga el bien registrado en la CARDEX y además de ello se necesita el registro de los costos. Pero, ¿cuál es el costeo que se toma en consideración de la materia prima? Porque estamos hablando de este elemento. Sí, entonces voy a partir explicando a qué le llamamos o a qué se refiere el costeo de materia prima. Según la norma internacional número 2, el costo de las existencias debe ser reconocido considerando valor principal
que es el emitido por el proveedor mediante factura, y otros desembolsos que incurren, ¿sí? Para que la materia prima sea trasladada de alguna manera hasta el departamento de producción. Entonces, considerando lo que menciona, dice, cuando usted registre materia prima en inventario en cualquiera de los métodos de evaluación, tome en consideración, la NIC 2 dice, tome en consideración el siguiente costeo. ¿Cuál es el costeo que consideramos? Es el valor de adquisición, ¿sí? Emitido en factura más otros desembolsos que se puedan generar para poder esta materia prima tener dispuesta en un proceso productivo. Ahora, ¿qué son esos extras? ¿Qué son esos desembolsos que se pueden incurrir para para que la materia prima esté dispuesta en el momento de la producción? Hay algunos, ¿no? Algunos costes que podemos tomar en consideración adicional al valor que nos menciona el proveedor, ¿no? Ahora, recuerden ustedes, señores, ¿sí? Recuerden ustedes, nosotros cuando hacemos el control de compra, yo les decía, se recibe el informe de la compra, ¿no es cierto? Sí, pero adicional a ese informe, ¿qué tiene que venir acompañado? La factura, les decía, ¿se acuerdan? La factura emitida por el proveedor. Entonces, pero dice, no solo el valor de la factura, tómelo como costo, porque a veces dice, se puede incurrir en otros costos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser utilizado cuando se inicie un proceso productivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi fábrica aquí en Guaranda y la materia prima yo la tengo que comprar en Guayaquil, necesariamente en el momento en que yo genere la compra en Guayaquil, a mí me van a dar la factura de cada producto, pero no del traslado del producto o de la materia prima de Guayaquil hacia Guaranda, ¿no es cierto? Ese traslado de la materia prima, de hecho que para la industria o para la entidad que produce, no es un gasto, es un costo. ¿Por qué? Porque está trasladando materia prima. Entonces hablamos de otros costes como transporte. Ahora vamos a suponer que aquí en el país no hay la materia prima para la producción que yo dispongo. Sí, como empresa, yo dispongo una producción que uso materia prima que no es común conseguirla dentro de nuestro país y yo la importo. Cuando yo importo, obviamente, ¿qué tengo que hacer? Pagar no solo el transporte, sino también pagar incluso impuestos de desaduanaje, ¿verdad? Entonces, miren, este es otro adicional posible que se puede generar como costo adicional al valor del artículo. También embalaje, ¿sí? A veces hay entidades que cobran como costo adicional por el embalaje para el traslado de la materia prima. Hay personas que incluso cuando hacen importaciones aseguran la materia prima o los bienes que se importan, ¿sí? Comúnmente lo que hacen es asegurar porque pueda que en el camino se pierda, se dañe, sufra alguna afección. Y para que esas afecciones no nos permitan tener pérdidas dentro de la empresa, lo que se hace es que se asegure ese traslado o la misma materia prima que se está adquiriendo, ¿verdad? Además de eso, ¿sí? A veces se necesita pagar también en estiva. ¿Qué es estiva? A veces se paga a personas para que nos ayuden, ¿sí? Con la carga de las materias primas hasta el almacén. Entonces, a veces eso se paga aparte, ¿no? Que esto es considerado como un honorario profesional que se da a alguien que nos ayuda a cargar, ¿sí? Trasladando desde yo qué sé, desde el vehículo que trasladó la materia prima hacia el almacén. Entonces, eso también a veces se genera, ¿sí? Como un costo adicional.
el transporte, el desaduanaje, embalaje, seguro, estiva, señores, eso se llaman cargas vinculadas o costos vinculados a la materia prima. ¿Sí? Repito, transporte, desaduanaje, el embalaje, seguro y estiva son comúnmente costos vinculados, ¿sí? O costo o cargas vinculadas al costo principal por la adquisición de la materia prima. Entonces, ¿cuál es el costo de la materia prima que se considera, señores? El costo de la materia prima es la sumatoria del valor principal que se genera como factura más las cargas vinculadas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, tomarán en consideración, aquí yo les he puesto factura, les he puesto subtotal 1000, IVA 150 y total 1150. ¿Cuál será el valor principal aquí o el costo principal de la materia prima? ¿1000 o 1150? 1000. 1000, correcto, porque el IVA no tiene intervención dentro de las adquisiciones para la producción, ni incluso para de las ventas de los artículos terminados. Tomemos en consideración que si en algún momento creo que les di contabilidad, yo les había dicho que los impuestos nunca van como parte del valor del producto, puesto que el impuesto es del Estado. Estado. ¿No es cierto? ¿Sí? Sí lo Entonces, dijo. el impuesto en ese no le tomamos en consideración. Lo que le tomamos es el subtotal, que es el valor de los artículos, ¿no? En este caso, de los artículos o la materia prima que se adquiere. ¿Sí? A este valor adiciono el transporte, desaduanaje, embalaje, seguro y estilo. Aquí les he puesto un ejemplo. ¿Sí? Aquí yo les he puesto un ejemplo. Y este es el que vamos a desarrollar. Está en la misma lectura que ya les voy a cargar este ejemplo. Este no está como un ejemplo adicional, ¿no? Solo para que entendamos esta parte de los costos de la materia prima. El ejemplo dice lo siguiente. Espero que sí esté clara la información, que esté claro lo que estoy compartiendo, o les amplío un poquito más. Ahí está bien. Sí, ahí está bien. Ya. Bueno, dice lo siguiente el ejercicio. La empresa industrial adquiere 100 unidades de material X a un precio de 118 cada uno. Este valor está incluido el IVA. Además, paga transporte con factura número XXX por $300. Este valor está incluido el IVA. Estiva se paga 150, embalaje se paga 50 más IVA. Entonces, con esta información dice, halle el costo unitario del material. ¿Sí? Primerito, esto tenemos que aprender. ¿Sí? Primerito, esto es lo que tenemos que aprender. A determinar el costo de la materia prima. ¿Sí? Entonces, aquí me da ya la solución y dice, ¿cuál es el costo de adquisición, señores? Yo hace un momentito les dije, el costo de adquisición es el valor principal, es decir, según factura, más las cargas Vinculadas. vinculadas. ¿De qué nomás está compuesto las cargas vinculadas, señores? De transporte, de desaduanaje, de embalaje, de estiva y ya no me acuerdo. Y seguro. Y de los seguros posibles que se puedan pagar. Entonces, correcto. Entonces, a eso le llamamos cargas vinculadas, ¿no? Y el valor principal se lo toma de la factura. ¿Sí? Ya. Bueno, dice, entonces, recordemos que para los costos el IVA queda fuera, ¿no? Se trabaja con el valor subtotal de las facturas. La estiva o el estiva se sustenta con el recibo de honorarios. El IVA de esto es 0%, ¿no? Eso también ya les voy a cargar yo sobre los impuestos. Eso también tengo que cargarles a ustedes, señores. Sí, tengo que cargar sobre los impuestos. Bueno, pero en conclusión,
El estiva no tiene, que como se genera como pago de honorarios, este tiene valor 0% de impuesto al valor agregado, ¿no? ¿Sí? Entonces, el valor principal de la compra es las 100 unidades por el precio unitario de 118, pero dice aquí clarito, la empresa industrial adquiere 100 unidades de material X a un precio de 118 cada uno, incluido IVA. Escucharán lo que dice aquí. Este precio de 118 está incluido el IVA. Por lo tanto, sí, por lo tanto dice que desglose el valor del IVA de los 118, puesto que el IVA no está como carga vinculada. Entonces, aquí lo que hacemos es que primerito, ¿cómo nosotros detectamos el valor, el subtotal? ¿Cómo determinamos el subtotal de 118? Se divide los 118 por el 1.15. Esa diferencia es del IVA y la otra cantidad es el subtotal, El subtotal, ya. A ver, primerito, ahora, ¿por qué ya le dividí para el 1.15, señores? porque el IVA es del 15%. Correcto. En la actualidad tenemos un IVA del 15%, por lo tanto, 118 dividido para 1.15, siendo el subtotal del valor de cada material X es de 61. 102,61. Sí, este es el subtotal. Divido 118 para 1.15 y de ahí me da el valor subtotal. Miren, aquí estoy compartiendo con ustedes y hago el cálculo. 118 divido para 1.15 y me da 102,608695, lo que es prácticamente 102,61. ¿Sí? Listo. Entonces dice, ahora sí, denoto cuál es el valor principal de la compra. Es las 100 unidades por 102,61. Mire, y me dio 10,261, ¿no? Bueno, y aquí la factura obviamente tiene que ser calculado el IVA, sumado, que me da los 11,800,15. Hasta ahí estamos. Sí, Por otro lado. Ya. Entonces, ¿sí? Entonces, prácticamente el valor principal ya tenemos considerado. ¿Cuánto será? 10.261. 10,261. ¿Sí? Ahora dice, pero aquí el ejercicio nos decía que en la adquisición tuvimos que generar algunos pagos adicionales a la compra. Uno que era el pago del transporte. ¿Sí? También pagábamos por estiva, pagábamos por embalaje. ¿Cuántas cargas vinculadas tengo? 3. 3 cargas vinculadas, ¿no? Dice que transporte tiene IVA, estiva no tiene IVA porque es pagado como un honorario profesional y el embalaje tiene IVA, ¿no? Entonces, vamos a calcular. En el caso de la factura del transporte, ¿cómo quedaría? Caramba, ¿qué es pues? ¿Cómo quedaría la factura del transporte? Queda Si dice que se paga $300 y que está incluido el IVA, tenemos que hacer el mismo proceso que hicimos antes, ¿no? 300 dividido para 15. 1.15. ¿Cuánto me da? 160,87. Perdón, 260. 260,87. Leí mal los números. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el valor de transporte? No ha sido 300. ¿Cuánto ha sido el valor de transporte? 260,87. Con 87, ¿no? Tenemos una factura por embalaje que nos emiten de $50 y este dice que es más IVA. Entonces ponemos $50 por el 15%.
me da 7,50. Por lo tanto, la factura me viene de $50 más 7,50, 57,50 es el total. Pero el valor que es que de carga vinculada, ¿cuánto será? ¿50 o 57,50? 50. 50. Y adicional dice que se paga en estiva a una X persona, quien recibe como que fueran honorarios profesionales. Por lo tanto, a esta persona se le paga $150. Inge, ¿todos los servicios profesionales no pagan IVA? No todos, no todos los ¿Cómo? servicios. Ya, eso mismo les voy a compartir yo tengo una carpetita de impuestos, ya les voy a compartir para que ustedes ahí conozcan, sí. Gracias. Sí, ya les voy a compartir eso en la carpeta, una carpeta les voy a compartir en la semana 5. Listo, ya. Entonces, ¿qué nomás yo sumo? ¿Se acuerdan? Primerito sumo, en primera instancia, ahorita sumo las cargas vinculadas, que era el transporte, ¿qué más era? El embalaje, sí, el embalaje y el estiva, ¿verdad? El Sí, valor por cargas vinculadas desde 460,87. ¿Sí? Ahora dice, ¿cómo yo determino el costo de adquisición? Recordémonos. El valor principal más las cargas vinculadas. O sea, los Exactamente, dice que el 460 costo de más los adquisición 10.000. es el valor principal, es decir, el que nos factura el proveedor, más las cargas vinculado. vinculadas. ¿Sí? Entonces tenemos por valor principal 10,261 más 460,87 de cargas vinculadas, dándome un costo, ¿sí? De adquisición de 87. 10,87. Es decir, que cada unidad adquirida, ¿cuánto cuesta? 107,22. 107,22. Correcto. Y este es el valor que registro ¿en dónde? En las Cardex. ¿Sí? Este es el valor que registro en las Cardex. ¿Estamos? Nuevito compré yo. Ya. Dice, hay que observar que sin tomar en cuenta las cargas vinculadas, cada artículo costaría 102,61. Pero en realidad, considerando las cargas vinculadas, cuesta 107,22. Esto es importante al momento de costear el producto. Sí, nos da como conclusión. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, Inge, ¿Seguros? seguro. Ya. Entonces, hasta aquí, si no tenemos ninguna pregunta, entonces ya entendemos cuál es el costo del producto, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el costo del producto, en este caso unitario? ¿Sí? Aquí se ha prorrateado, esto se llama prorrateo. Se ha prorrateado el valor principal más cargas vinculadas para las unidades adquiridas. En este caso, se adquirieron 100 unidades y el costo de adquisición fue de 10,721,87, dándome un costo unitario de cada artículo X de 107,22. ¿Estamos claros? Sí, Ya. Bueno, entonces continuemos. ¿Ya? Vamos a ver y ahora sí la última partecita para iniciar ya con el ejercicio práctico. Métodos de evaluación, ¿sí? De inventario. Dice que según la norma, la NIC 2, ¿sí? Inventarios, bajo esta normativa debe ser utilizados dos métodos de evaluación de inventarios.
el denominado primeras entradas, primeras salidas y el método promedio ponderado. ¿Sí? Repito, dice, los métodos de evaluación del inventario bajo la NIC 2 menciona que se deben utilizar dos métodos de evaluación, cualquiera de los dos métodos de evaluación de inventarios. Puede ser el PEPS, primeras entradas, primeras salidas, o el promedio ponderado. Sí. Ojo, tendrán en consideración que todas las adquisiciones se realizan siempre a precios variables, ¿no? Siempre las adquisiciones se realizan a precios variables por efecto de la inflación o cambio de proveedor o de alguna manera posiblemente puede generar variación en los precios de adquisición, ¿no? Entonces, para poder tener algo, un método o un plan, como menciona aquí, para poder determinar el costo de la mercancía vendida o el material utilizado en producción, debe existir un método en el cual me permita valorar los inventarios en su conjunto, ¿no? Entonces, y es por eso que de esto nace el que en la normativa mencione que el mejor método para poder determinar, ¿sí? Determinar el costo del material utilizado para el departamento de producción es primeras entradas, primeras salidas y promedio ponderado, ¿no? Entonces vamos a utilizar, dice, cualquiera de estos dos, caramba, cualquiera de estos dos métodos, ¿no? Promedio ponderado o PEPS. Ahora dice, ¿en qué consiste el primeras entradas, primeras salidas? El denominado PEPS. En el caso de las primeras entradas, primeras salidas, es un método en el cual siempre vamos a tomar en consideración que no se mezclan los productos. En este caso aquí no vamos a mezclar los productos. Vamos a tener en consideración que en el almacén van a tener siempre separados los artículos adquiridos, no van a mezclar. ¿Qué significa? Que siempre los primeros que ingresan al almacén serán los primeros utilizados. ¿Sí? A eso se refiere este método. ¿Qué significa? Repito, vamos a imaginarnos en almacén. Yo siempre les he dicho eso, imaginémonos en una bodega o un almacén en la cual están los artículos en un perchaje. Dice, este método consiste en que los primeros artículos o la primera materia prima que ingresa o se adquiere o que está en existencia son las primeras que tienen que ser utilizadas en el proceso productivo. Es decir, que si yo adquiero hoy material, sí, mañana adquiero material, mañana 15, y el 16 también adquiero material, ¿cuál es el primero que tiene que ser utilizado o enviado a producción? El de hoy. El de hoy 14. ¿Sí? A eso se refiere este método. Entonces dice aquí, los artículos o la materia prima no se mezcla. ¿Sí? Y esto hablamos de manera física, ¿no? En almacén. No se mezcla. Siempre se separan los grupos de existencias, ¿no? Siempre se separan. ¿Sí? Pero estas, en el caso de las unidades, físicamente lo podemos ver en almacén. Pero en el costeo, en cambio, es muy complicado a veces determinar el costo de las que primero entraron y después el costo de las que entraron en segunda instancia, tercera instancia, y cómo nosotros determinar cuál es el costo de las mercaderías que primero ingresaron, ¿sí? De las primeras entradas. Dice, para eso existe un método llamado PEPS, Cardex, que se manejan bajo el método de primeras entradas, primeras salidas, ¿no? Entonces, el PEPS no estamos hablando solo en sentido de físico, de producto físico, sino también del costeo en un método PEPS, que es por medio del manejo de la Cardex. Entonces, este método de evaluación del inventario, el costo final de existencia es mayor al promedio ponderado, tomando en consideración que representa el valor del inventario existente en bodega, ¿sí? Y este se muestra en un balance de situación, en un estado de situación financiera, ¿no? Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque este sistema comúnmente
el costo del material vendido o enviado a producción es menor que el costo arrojado por el método PEPS, ¿no? Entonces, ojo, aquí el método PEPS es un poquito más pegado a la realidad, ¿sí? Es más pegado a la realidad, porque aquí no mezclamos ni, ¿cómo es? Materias primas, ¿sí? Ni tampoco costeos. Aquí no se mezcla, aquí todo se separa y si tiene identificado, ¿sí? Ese es este método. En el caso del método promedio ponderado, en cambio aquí sí se mezcla. Este es otro método, dice. Este método es en el cual, mediante un promedio simple, ¿sí? Las existencias en cantidad de unidades se pondera. Es decir, que vamos asimismo aquí a imaginarnos el almacén que maneje la evaluación de inventarios promedio ponderado, este no importa. Aquí no nos va a importar si primero entró material hoy día, si mañana entró otro material y el jueves entró otro material. Aquí en el almacén de forma física no importa. La cuestión es que su almacenaje sea de manera adecuada, más no prolija en orden por fechas de adquisición. ¿Sí? Aquí se puede almacenar de forma mezclada. Lo mismo que sucede de manera física, también sucede en el costeo. Aquí dice, no importa, aquí no importa. Si usted mezcla los costos de las adquisiciones o las diferentes adquisiciones que se haya realizado de materia prima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí vamos a prácticamente a combinar los costos del uno con el otro y a promediar, ¿sí? Y para ello nos da una fórmula, ¿sí? Para ello nos da una fórmula. La fórmula que nosotros tenemos aquí planteada dice, vamos a combinar las existencias, el costo de las existencias en almacén, más el costo de las existencias adquiridas. Siempre vamos a sumar las existencias en almacén, el costo de existencias en almacén, más el costo de existencias adquiridas. Y vamos a dividir para el número de unidades adquiridas más las unidades en existencia o en almacén. ¿Sí? Esta fórmula la vamos a utilizar en promedio ponderado, no en PEPS. ¿Sí? Entonces aquí es el costo de las materias primas existentes más el costo de las materias primas adquiridas. Y esto vamos a dividir para el total de unidades en existencia en almacén más las unidades adquiridas. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, señores o señoritas. Sí, Inge, en este de promedio ponderado ya no se usa Cardex. Sí se usa Cardex. Son los dos se utiliza Cardex. Sino que la una Cardex se maneja por PEPS, por el método PEPS, y el otro se maneja, se puede manejar Cardex también por promedio ponderado. ¿Sí? Sino que en el PEPS separo todo, en el promedio mezclo todo. Ya. En el PEPS mezclo de forma física a la materia prima y también en costo. Perdón, separo. Sí dije separo, no. Mezclo dije. Mezclo, dije. Perdón, aquí separo. Aquí Ya me separo de mezcló las forma ideas. física, ya les confundí. Aquí separo de forma física, ¿sí? En la materia prima y separo también en costo con este método, en las Cardex. Acá, en cambio, en las Cardex, por el promedio ponderado, mezclo de forma física y también en costo. Traes todo menos una taza, Luis. ¿Qué decía Alexander? No, dicen. Nada. Sí, estamos claros. Prestar atención, Alexander. Después me dicen que por virtual no me entienden porque ustedes están distraídos. No, dicen, sino que estaba tomando agua. Ay, ay, ay. A ver, entonces, ¿está claro esto? Sí.
Los dos métodos se manejan en Cardex, sino que son métodos diferentes, nada más. ¿Sí? Y esto dice la NIC, puede utilizar el método de primeras entradas en Cardex o puede utilizar el método de evaluación de inventario promedio ponderado en Cardex. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? Y ahí ya nos vamos al ejercicio práctico. Esto de aquí hablo la próxima semana sobre el control y costeo de las unidades dañadas, defectuosas y material de desperdicio, material de desecho. Esto no les quiero confundir, ¿sí? Esto no quiero confundirles. Esto hablamos la próxima semana. Solo hasta aquí quería darles para que podamos entender el ejercicio que vamos a realizar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Señores. Pregunten, pues. Les voy a cargar aquí el ejercicio planteado para ponerles ahí ya en el... A ver, déjenme ver dónde estaba el ejercicio. Parece que estaba en la guía metodológica, en la parte final. Al fin. ¿Sí han revisado esto? Sí. ¿Ya medio le están entendiendo o no todavía? El anexo 2 es. Viéndole así parece un ejercicio pequeñito. No, ya. Ahí sí. Vamos a guardarle así. Aquí también añadiremosle. Listo. Ya. Ahí sí vamos a tener el ejercicio. ¿Ya? Entonces, la guía por el momento no necesito. Sí, entonces tenemos aquí. Sí, si ustedes desean, ya pueden descargarse. En este momentito les voy a ver. Ya, ahí sí vamos. A ver, señores, con el ejercicio planteado. Aquí tenemos la información, voy a repetir, ¿ya? Por lo que no se grabó en la clase, voy a repetir. Aquí en el ejercicio planteado tenemos nosotros todo lo referente a materia prima, solo el primer elemento. Aquí vamos a trabajar solo con los registros contables que se realizan cuando se trata contablemente a la materia prima, el primer elemento. Sí, miren, aquí yo he dispuesto información en la cual ustedes van a encontrar una variedad de actividades o hechos económicos que se da con este elemento, ¿no? Como ustedes ven, inventario inicial en almacén. Esto vamos a fingir que es un almacén prácticamente, ¿no? Esto es un almacén. Un almacén donde que estamos trabajando con unidades y con costos. Con unidades y con costos. Aquí en este almacén dice que trabajan con dos tipos de materias primas. Unidad artículo A y unidad artículo B. ¿Sí?
Miren, aquí, si tomamos en consideración, dice que en el almacén hay en existencias 6.000 unidades artículo A y 8.000 artículos B, ¿sí? El primero, en el caso del artículo a $4 su costo. Y en el artículo B dice que tiene un costo de $6. Ahora, obviamente hay otras actividades que realizan dentro del almacén, ¿no? Y entre ellas está comprar materia prima para que se pueda disponer para las órdenes de producción o para los pedidos que hagan nuestros clientes, ¿no? Entonces, miren, en el caso de la compra, señores, dice que se compre 3.000 unidades artículo A, 4.000 unidades artículo B, que en el caso del artículo A tiene un costo unitario de $6, en el caso del artículo B tiene un costo de $7. Adicional se cancela por transporte de dichos materiales $400. ¿Cuál es el valor principal, señores? Estoy preguntando, ¿cuáles son los valores principales? El valor unitario. ¿Cuál es el valor del artículo A, el valor principal? 6, $6 y 7. $6. Y en el artículo B es 7, $7. ¿Cuál es la carga vinculada, señores, en esta compra? 400. El transporte, 400. ¿Sí? Entonces, miren, aquí ya vamos a reconocer todo lo que hemos venido revisando de manera teórica. ¿Sí? Y bueno, ya no le demos más largas al asunto. Iniciemos. ¿Sí? Iniciemos, por favor. Ahora sí, prestarme muchísima atención, porque ya vamos a iniciar con el ejercicio práctico, ¿sí? El ejercicio práctico yo tengo que modificarle algunas cosas, sí, porque este ya lo tengo elaborado en sentido de cálculos de impuesto nada más, pero el resto está ya calculado bien. Vamos. A ver, señores, ahora sí. Dice, primerito, tomarán en consideración. Sí, tomarán en consideración. Primerito dice, en el caso de la fábrica Luna, ¿sí? Realiza las siguientes transacciones con respecto a su materia prima, ¿sí? Y nos da datos adicionales de cada una de los hechos económicos suscitados en la materia prima. Pero al final dice, nos piden que generemos una elaboración de Cardex utilizando método promedio ponderado y método PEPS. ¿Para qué? Para hacer una comparación. Y dice que de cada transacción realice sus asientos contables. Vamos a iniciar. Dice, en primera instancia, ¿qué dice? En primera instancia, ¿qué dice? Ay, dice que se genera en almacén un inventario o en existencias está un inventario de 6.000 unidades artículo A y 8.000 unidades artículo B. ¿Verdad? ¿Sí? Listo. ¿Cuál primero vamos a manejar? Vamos a manejar el promedio ponderado. ¿Sí? Después manejamos el PEPS. Vamos a manejar en primera instancia el promedio, el método promedio ponderado. ¿Sí? Porque así dice, primero solicita el promedio ponderado. Ahora, ¿cuál es la estructura, señores? Primero, las CARDEX se manejan una por cada materia prima, una por cada artículo. ¿Estamos? Las CARDEX se manejan uno por cada artículo o uno por cada materia prima. Si aquí manejo dos productos, material A y material B, ¿cuántas CARDEX debo tener? 2. Dos, por cualquier método que yo maneje. ¿Estamos? ¿Sí? Por cualquier método que yo maneje, señores. No importa si manejo por promedio ponderado o manejo por método PEPS, ¿sí? O maneje por método PEPS, siempre voy a generar su registro en sentido del número de materiales o de materias primas. Aquí tenemos materia prima A y materia prima B. Por lo tanto, tengo que registrar dos CARDEX. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. Entonces,
Vamos a trabajar con dos CARDEX. Están las dos CARDEX estructuradas. Ahora, ¿cuál es la estructura de una CARDEX, señores? Prestaránme en atención, por favor. Es igualito a un almacén, ¿sí? Vamos aquí a ir ubicando en los perchajes. Pero dice que tiene que haber la descripción de las entradas del material, de las salidas del material y de los saldos o de las existencias en almacén. ¿Sí? Repito, ¿qué nomás tiene la Cardex? La Cardex tiene sus datos iniciales, eso de hecho que hay que ubicar, ¿no? Hay que ubicar, por ejemplo, aquí el nombre del artículo, la unidad de medida, el método con el cual voy a trabajar como método de valoración. Tengo que poner existencias máximas, existencias mínimas para estar previsto por el stock y la localización, perdón, de las existencias, ¿no? Tiene que tener una estructura, sí, donde que incluya fecha, el detalle para describir el hecho económico que genere por entrada, por salida o por existencia. Ahora, siempre va a tener esta estructura, entradas, salidas y va a tener sus saldos. ¿Sí? Entonces, en entradas, cuando al almacén ingresa o sale mercadería, en entradas o salidas o en existencias, nosotros tenemos que tener tres aspectos contabilizados. La cantidad de la materia prima, el precio unitario o costo unitario y el costo total. Por entradas, por salidas y en existencias. Sí, repito, siempre detallamos primero el hecho económico, no la fecha y el hecho económico a qué se refiere según el movimiento que se vaya a dar. Si va a ser en entradas, va a ser en salidas o son existencias dentro del almacén. En el caso de entradas, salidas o existencias, hay que ser más detallistas todavía, porque hay que registrar o contabilizar la cantidad del material o materia prima, el costo unitario, el costo total, en entradas, salidas y existencias. ¿Sí? Esa es la estructura. Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta. No. ¿No? Bueno. Listo. Entonces, ¿cuántas CARDEX vamos a manejar, señores? 2. Porque vamos a generar hechos económicos de 2 artículos que maneja la empresa para la producción, material A y material B. Y yo he puesto, miren, le he puesto el nombre de la empresa, le he puesto el nombre del artículo, le he puesto la unidad de medida, que es unidades por unidades, son estas, sí, tanto del artículo A y el artículo B. Y lo que no tengo que olvidarme es el método, el cual voy a utilizar. Puede ser por promedio o PEPS. No, en este caso vamos a manejar por promedio. Ahora sí, iniciamos. Voy a ir marcando con colores. Sí, voy a ir marcando. Señores, regálenme un segundito, por favor. Listo, entonces. Bueno, después de haber entendido cómo está estructurada la Cardex, ahora sí vamos con el registro ya. ¿Sí? En primera instancia dice, el 1 de mayo del 2024, en existencia o en inventario inicial, ¿sí? Hay en el artículo A 6,000 unidades, valoradas en $4. También tenemos artículos B en almacén o en bodega, 8,000 unidades de artículo B a $6 cada uno. ¿Cuántos registros tenemos que hacer? 2, ¿no? 2 registros, una en la Cardex del artículo A y otra en la Cardex del artículo B. ¿Sí? Listo, vamos. Vamos, este es el primer registro, señores. Voy a ir marcando. Sí, voy a ir marcando. Este es el primer registro. ¿Cómo registro?
Primero dice, el 1 de mayo del 2023 hay en almacén un inventario de material A de las cuales existen saldos de 6,000 unidades a $4. ¿Esto será entrada o salida? ¿O existencias? Existencia. Existencias, porque decía que las entradas eran cuando ingresaba al almacén, salidas era cuando salían de almacén, ¿sí? Y en existencias era cuando estaban saldos o mantenían saldos. Y dice aquí el ejercicio que hay como inventario inicial, es decir, como saldos iniciales están las cantidades mencionadas. Entonces, en este caso dice que hay en existencias o saldos 6,000 unidades a un valor unitario, costo unitario de $4. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Si ustedes ven aquí, yo le he dejado con 3 decimales. ¿Sí? Lo que les decía, yo no puedo dejarle con 2 decimales, porque comúnmente esto me va a permitir que tenga una información un poco más exacta. ¿Sí? Y en costo unitario con 4 decimales. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Cantidad 6,000 unidades a un costo de $4 cada uno. Por lo tanto, ¿cuánto se tienen existencias en valor total? 2.400. Perdón, 24.000. 4,000. Porque multiplico las 6,000 unidades por $4. ¿Hasta aquí está claro? Sí. ¿Sí? Así como registramos en el artículo A, registramos en el artículo B. ¿Sí? Siempre vamos registrando a la par, sino que en cardex diferentes. En este caso dice, en el material B hay existencia inicial. De material B había 8,000 unidades a un valor unitario, precio unitario de $6, que me da en existencia valor total 48,000. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? Ya. Ahora, siempre que se registra un hecho económico, señores, ¿qué dice? Que hay un principio del devengo. Que en el momento que se genera el hecho económico, se debe generar ¿su qué? Su registro contable, ¿verdad? ¿Dice o no dice así? Sí. Vamos al libro diario. Sí, repito, aquí hay que utilizar siempre el devengo. En el momento que se registra el hecho económico, se debe registrar en el libro diario, ¿no? O se debe registrar la transacción. Aquí tengo yo el primer registro contable por el método promedio ponderado, ¿no? Por el método promedio ponderado. Por el PEPS ya luego lo realizaremos, ¿no? No quiero confundirlos. Vamos primero con este método. Dice que en existencias hubo 24,000 del artículo A y 48,000 del artículo B. En B. el libro diario, señores, aquí nos registramos por unidades o por costos unitarios. ¿Aquí qué registramos? Valor total. Costos totales. Siempre. En diario general se registra costos totales. Sí. Estamos. Les cuento que me estoy comiendo un dulcecito porque estoy que me muero del frío y quiero que me suba la temperatura del cuerpo. Cafecito. Inge. No puedo levantarme a hacer un cafecito. Me viene jalada solo un chocolatito. Y estoy comiéndome poquito a poquito. Ya se tener antojo, bro. Es que el frío que está haciendo acá, ustedes ni se imaginan los que no son de aquí. Créanme que está haciendo un frío terrible y como no me puedo levantar a hacerle la tacita de café, me traje solo un chocolatito. Sí, me imagino, profe, en Riobamba, Ambato, La Tacunga y Guaranda somos por ahí mismo de frío. Sí, no, sí es verdad. No dice la compañera que se ha enfermado.
Ya. Sí, ando muriendo. Bueno, ya continuemos. Entonces, listo. Acá en libro diario, acá registramos unidades, es decir, por cantidades, por precios unitarios y valores totales. Acá en el libro diario, prohibido registrar valores Unitarios. unitarios. No, acá se registra valores totales. Total. Correcto. Entonces, miren, vamos. El 1 de mayo, aquí he puesto el 2023, pongámosle el 2024 porque está cambiada toda la ejercicio. En el 1 de mayo del 2024, aquí también me toca cambiar al 15. 1 de mayo del 2024 dice lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos ahorita nosotros según las CARDEX? Existencias Iniciales. iniciales. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Un inventario inicial de materia prima Directa. directa. Y esa cuenta la vamos a poner. Es una constancia de un inventario de materia prima directa. ¿Sí? Le vamos a poner la cuenta inventario de materia prima directa. Y le desglosamos material A, material B. El material A teníamos por 24.000 en existencias y el material B 48.000. ¿Sí? Le ponemos como parcial valor que consta de los dos materiales en el inventario o en el almacén en existencias es de 72.000. No, si está calibrí. Ya. Entonces, ¿contra qué ponemos el inventario? Aquí yo le puse contra capital, señores. ¿Por qué le puse contra capital? Porque aquí por el momento no tenemos un ejercicio completo, solo es un ejercicio que está dándonos previos saldos previos para poder tener cómo determinar cómo es en existencias y registrar las salidas y las entradas, ¿sí? Y es por eso que nos dieron existencias, pero no, cuando ya se realiza un ejercicio completo, obviamente aquí no vamos a tener solo el inventario de materia prima, vamos a tener, yo qué sé, muebles y enseres, vamos a tener caja, vamos a tener vehículos, vamos a tener, yo qué sé, arriendos prepagados, vamos a tener deudas con proveedores, deudas con entidades financieras como préstamos bancarios, vamos a tener reservas. Sí, pero aquí yo le he puesto un registro simple de un asiento inicial en donde que consta el inventario que tienen contra un capital por el inicio de de este ejercicio práctico que estamos desarrollando, nada más. ¿Estamos? Ya. Ya. Entonces yo le puse capital, ¿sí? Contra capital es cómo inicia en el periodo mayo, ¿sí? Cómo inicia en el periodo mayo. Listo. Entonces, por el momento le registré inventario de materia prima contra capital las existencias. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. No. Ya. Vamos con el segundo hecho económico. Dice, el 5 de mayo del 2024, ¿sí? Se compra, ¿sí? Se compra material A, 3.000 unidades, a $6 cada uno. También se compra 4.000 unidades material B, a $7 cada uno. Y se paga por transporte $400 por el flete. Ahora dice, datos adicionales. La compra que menciona aquí no está incluida el IVA. Hay que calcular el IVA. ¿Sí? No incluye el IVA. Del valor total de la compra, el 30% vamos a pagar en efectivo y la diferencia vamos a quedar adeudado. Eso es lo que dice. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. Ya. Vamos. Primerito, ¿qué tenemos que hacer? A ver, señores, con esta compra. Registrar en Cardex. ¿Ya? Pero para eso, ¿qué necesitamos? Identificar. ¿Qué necesitamos? Identificar el costo unitario, ¿verdad? Y para determinar el costo unitario, ¿qué tenemos que hacer?
Determinar el valor principal más las cargas. Más las cargas vinculadas. Casi digo familiares. Sí, más las cargas familiares, no. Más las cargas vinculadas. Sí, estamos. Sí. Vamos, entonces hagamos lo que dice el ejercicio. Aquí voy a hacer el prorrateo de la factura de la compra del día 5, ¿sí? Aquí voy a hacer el prorrateo de la factura de la compra del día 5 de mayo. ¿Sí? Voy a hacer el prorrateo. ¿Cómo genero el prorrateo, señores? ¿Cuántas compras? Verán, escucharán. Dice que en el ejercicio se compró 3,000 unidades a $6 del artículo A y 4,000 unidades del artículo B a $7 cada uno. Entonces dice, material A, $3,000, 3,000 unidades a $6. Sí, vamos a ponerle con 2 numeritos para que no exactamente así. Porque si no, ahí sabemos si son dólares o no son dólares. Aquí. Y le vamos a adicionar algunos decimales. Ya. Listo. Dice que compramos en unidades, 3,000 unidades del artículo A o material A $6 y 4,000 unidades del artículo B a $7, ¿no? Por lo tanto, dice que en total el precio o el valor principal, el precio total principal de las 3,000 unidades que nos han facturado son 18,000 por el artículo A y 28,000 por el artículo B. ¿De dónde obtengo esto? De multiplicar las unidades 3,000 por el precio unitario 6 y me da $18,000. Este es el valor principal. ¿Se acuerdan que les decía que este es el valor que facturan? ¿Sí? Todavía aquí no está cargado impuesto ni nada. ¿Sí? Ya eso lo hacemos cuando registremos contablemente. Pero ahorita por el momento no queremos, no importa no tener ese valor. Lo que queremos saber es el valor principal más las cargas Vinculadas. vinculadas. ¿Sí? Y en este caso dice lo siguiente. Dice, 18,000 adquirimos en artículo A y 28,000 en artículo B. Pero de las unidades compradas, ¿sí? Tuvimos que pagar por transporte $400. $400 desde el transporte. ¿Sí? $400. Ahora, ¿cómo divido? ¿Sí? ¿Cómo divido? No, lo único que hago es acá está el cálculo, señores, ¿no? Aquí está el cálculo. Cojo los $400 que pagué por flete y divido para las unidades transportadas. En este caso, porque el costo es similar y el peso es similar. No, vamos aquí a suponer que por tener precio similar y por tener peso similar, vamos a suponer que las unidades tienen a igual medida de transporte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner $400 del transporte dividido para las 7,000 unidades. ¿Cuánto me da el costo, señores? Miren, si divido $400, divido para las 7,000 unidades, ¿cuánto me da? 0,057142857 y hasta ahí nomás me voy a quedar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí vieron de dónde saqué? Sí. Cada unidad, ¿cuánto me ha costado transportarla? Cada unidad. 0.0571422857. Centavos. Sí. 0,5
57 centavos, ¿no? 0,057 centavos más o menos me ha costado. A un promedio de 0,06 centavos me ha costado el transportar Unidad. cada unidad. Este valor por cada unidad de transporte multiplico por las unidades. Multiplico por 3,000 y multiplico por 4,000. Y aquí obtengo cuál es el costo del artículo. Perdón, cuál es el costo del transporte por el artículo A y cuál es el costo por el artículo, por el transporte del artículo B. ¿Esto está claro como dice? Sí. ¿Sí? Ya. Una vez que tenga esta información, lo único que hago es sumar el precio total más el flete. ¿Sí? Sumo el costo total o el precio total de la adquisición o el valor principal más el flete, porque se acuerdan que eran valor principal más cargas vinculadas. Sí. Sí, ahorita solo nos dio transporte, no nos dio ni desaduanaje, ni estiva, no nos da todavía nada de eso. ¿Sí? Nos dio simple ahorita. Entonces, eso adicionamos del valor principal, adicionamos las cargas vinculadas. ¿Cuánto nos da por cada producto? En el caso del material A me da 18,171,43. ¿Sí? Y en el caso del material B me da 28,228,57. ¿Sí? Si esto divido para 3,000, me da a un costo de 6,05714 centavos. Y en el caso del material B, si divido los 28,228,57 para las 4,000 unidades, me da a 7,05714 centavos. ¿Qué pasa aquí, señores? Que aquí ya tengo el costo unitario. Ya tengo el costo unitario para registrar en las Cartex. ¿Estamos claros con lo que hice? Señores, Natalie, Jenny, Natalie sí está prendida la cámara. Aunque saco la cabecita, díganme si está claro o no está claro esto que acabamos de hacer. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Francisco, sí. Sí. Alexander. Ya. Shamara. Samira. Sí. Ya, sí está claro, ¿no? Está claro de lo que acabo de hacer los cálculos. Ahorita que acabamos de determinar, señores, ¿El el precio costo, unitario? el costo unitario. Entonces, el costo unitario no ha sido 6 ni 7, miren. El costo unitario no ha sido ni 6 ni 7. El costo unitario ha sido 6,05714 centavos para el artículo A y 7,05714 para el artículo B. ¿Sí? Entonces, ¿con Sí. qué costos registramos en la Cartex? Con estos dos. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí sí me voy a la Cartex y registro. El 5 de mayo del 2023, aquí te he puesto igual 2023, yo ya cambié esto de fechas. Vamos con el 5 de mayo del 2024. ¿Sí? Dice que realizo una compra de material A y material B. Material A, compro 3,000 unidades. ¿A qué costo ingresa al almacén? Material A. ¿A qué costo entra de material A? A 6,05 con 71,4. Ya. Ahora, 2055. la compra, ¿por qué le registro en entradas y no en existencias? Porque es Porque una recién compra. adquirimos. Correcto. Y se acuerdan que les decía, esto simula al almacén. Ujú. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo decía, esto simula al almacén o a la bodega. Entonces aquí voy a tener claro cuándo entra mercadería al almacén, cuándo sale mercadería del almacén y cuándo hay en existencias en almacén. ¿Sí?
¿Cuánto hay en artículo A? ¿Cuántas unidades entra de artículo A? ¿Cuántas unidades sale de artículo A? ¿Y cuántos son los saldos que tiene en unidades en artículo A? Lo mismo sucede acá abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Miren que esto no es difícil de entender, ¿no? Ya los cálculos ya vamos a registrar. Los cálculos ya vamos a registrar. Pongámosle con un color. Dije, Mande. ¿por qué usar 4 decimales? ¿No es más fácil usar dos? ¿Por qué como pago $6 con 0,571 4 centavos? Es que yo no estoy pagando a 0,57 centavos. Yo estoy pagando $400 por transporte, pero yo quiero saber el costo del transporte unitario por cada una de las unidades del material A y B. Y en el momento del registro del CARDEX, si yo aquí pongo 2 decimales, Lisbeth, solo Ujú. le muestro, ¿sí? Se va a pasar de los 400. Mire, yo le muestro aquí. Pongamos 3,000 multiplicado por 6,06 centavos. ¿Sí? Si yo le subo al inmediato superior. Vamos a suponerle que yo ya de aquí le subo al inmediato superior. ¿Sí? Mire cuánto me da. 18,180. Claro, se pasa. Es lo mismo que 18,171. No. Está mal, ¿no es cierto? Ujú. Ya. ¿Qué significa que yo aquí voy a tener un desfase de $9? Porque yo no estoy pagando 18,180. Mire cuánto estoy pagando yo. Ya lo entendí. Y eso es Gracias. lo que dijimos hace un momento con la compañera que me decía, ¿por qué usted ahí le puso 2 centavos? Dije, solo fue por mostrarles nada más en el costeo, cuando les enseñé el costeo de material. Pero ya cuando hagamos el ejercicio se va a respetar los 4 decimales o hasta 5 decimales. Sí. ¿Por Sí. qué respeto 4 o 5 decimales? Por lo que acaban de ustedes notar, señores. En costo unitario tengo que utilizar 4 decimales mínimo, porque si no, no me va a dar el valor en el que contabilizo con el que registro en Cardex. ¿Sí estamos claros? Ya. Sí, Entonces, no es por facilidad ni por dificultad. Necesariamente tengo que registrarle de esa manera. Listo. Entonces, continuemos. Entonces, ahora voy a registrar por entradas 3,000 unidades a 6,0571 centavos. ¿Sí? A 6,0571 centavos las entradas al costo unitario que entró por la compra realizada el 5 de mayo. ¿Cuánto es el valor total de adquisición del material A? De 18,171,43. ¿Sí? Ahora, señores, acá dice que en el método promedio ponderado que decía, mezclo decía, en físico y en costo. Aquí no separo. ¿Se acuerdan? sí. Aquí decía mezclen. O sea, si tiene 6,000 unidades, póngales ahí las 3,000 más, no importa. Y no importa cuál vayan a salir después para el departamento de producción, no hay problema. Usted póngale ahí en el perchaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a todos les vamos a dar un mismo costo unitario. ¿Sí? Es decir, vamos a mezclar el costo del uno con el otro. Eso es lo que hace el método promedio ponderado. No distingue ni qué costo tenía las primeras entradas, ni qué costo tenían las segundas entradas, ni las terceras entradas. No le determina aquí un costo por cada una de las entradas, sino solo le genera un único costo, ¿sí? Así las entradas sean de diferente costo. Entonces, miren, aquí, ¿se acuerdan que yo tenía 6,000 unidades a un costo de $4? Ahora Sí, tengo más 3,000 unidades a un costo de 6,0571. Pero dice, en el almacén o en el perchaje, yo no les voy a distinguir ni quiénes entraron primeras ni quiénes entraron segundas. Sí, al almacén.
Aquí yo lo que voy a hacer es mezclar todas y darle un costo único a todas las unidades que están en existencia o que sirven para utilizarlas en producción. ¿Sí? Y en este caso, dice que tenía 6,000, lo único que hago es sumarlas 3.000. las 3,000, por lo tanto, ahorita en existencias ya no tengo 6,000, sino tengo 9.000. 9,000. En valor total en existencias tenía 24,000, ¿verdad? Sí. Sí. Y más los 18,171,43 que pagué de la compra más del transporte, ahora tengo 42,171,43 centavos. ¿Qué es lo que hice para obtener este valor? Sumé los 24,000 en costo total más los 18,171,43. 23. ¿Sí? Y me dio 42,171,43. 43. Entonces, en existencias tengo 9,000 unidades a un costo total de 42,171,43. Y me dice, pero ¿cómo sé a qué costo unitario está? Cojo el Le valor divido total, el costo total, y divido para las 9,000 unidades. unidades. ¿Sí? Y me da un costo nuevo. Ya no tengo ni un costo de 4 ni un costo de 6,0571. Ahora el costo de cada uno de estos artículos A son de 4,6857. ¿Estamos? Sí. ¿Si estamos o no estamos? ¿Si vieron de dónde calculé? Sí. Sí, profe. Ya, igual yo esta información no se preocupen porque yo les voy a remitir, ¿sí? En el EB. Gracias. Sí, pero no significa que no deban aprender, porque en el examen ustedes dan de manera presencial y ahí Sí. no van a tener el Excel. Entonces tienen que aprender, ¿sí? Entonces, ¿cómo saco el costo promedio? Por eso se llama promedio, mire. Mm, ¿Por cómo saco el costo promedio? Dividiendo el valor total o el costo total del artículo para para la totalidad de la unidades que total. hay en existencia, Ajá. ¿sí? Y me da 4,6857. ¿Estamos? Sí. ¿Ya? Y asimismo hacemos del artículo Ve. B. ¿Cuántas unidades compramos? 4.000. 4,000, por lo tanto ingresan al almacén y le pongo en entradas 4,000. El costo que obtuvimos del prorrateo fue de 7,05714, ¿sí? Y está de 7,05714. Aquí le he dejado con 4 décimas, 4 decimales. ¿sí? Dándome un total de 28,228,57, ¿sí? Asimismo, yo tenía 8,000 unidades. Sumo las 4,000 unidades que compro y ahora ya en existencias hay 12. 12,000. Asimismo, acá tengo $48,000 en costo total de las primeras 8,000 unidades, pero como compré 4,000 más y este va a generar un valor de 28,228,57, le sumo a los 48,000, dándome un valor de 76,228,57. ¿Sí? Sumo los dos valores. Y divido este valor para las unidades y me da un nuevo costo de 6,352. ¿Estamos? Sí. Ya. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. Ya. Entonces, bueno, una vez que se suscita el hecho económico, ¿qué hay que hacerlo? Registrar en el libro diario. Registrarlo en el libro diario. Correcto.
Ya. Bueno, aquí no entiendo por qué pondría el 1%, pero ya le voy a revisar por qué. Listo, ahora sí. Voy con la explicación. Ya expliqué este registro contable, ¿no? Vamos con el segundo registro contable. ¿Qué ingresó, señores? Materia prima. Materia prima directa. ¿Y eso cómo dijimos que le vamos a llamar? Inventario. Inventario de Inventario. materia De prima. materia prima directa. Correcto. Sí. Adicional a ello, siempre que viene un artículo o se genera el traspaso de un bien, ¿sí? Siempre tiene bajo normativa, tiene la disposición de la carga de un impuesto. Este impuesto puede ser carga 0 o carga 15%. Sí, eso sí les enseñé. ¿Se acuerdan? En partida doble. Les decía, todo bien que se adquiere o se vende siempre va cargado un impuesto. Y el impuesto es el valor agregado. En este caso puede ser o puede haber la posibilidad de que la carga de impuesto pueda ser 0 o pueda ser 15%. ¿Estamos? Ajá. En este caso, señores, aquí, por lo tanto, siempre que tengo que registrar, también el IVA Compras. 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 ¿Sí? Y, de hecho, si soy persona natural obligada a llevar contabilidad o a la persona que le compro también es obligada a llevar contabilidad, de alguna manera soy sujeto de retención o soy agente de retención. Sí, en este caso yo he sido sujeto de retención. Sí, yo soy sujeto de retención. Soy sujeto de retención en el impuesto a la renta y en el IVA. IVA. Sí, soy sujeto de retención en el impuesto a la renta o en el IVA. En este caso, sí, registro las dos cuentas porque no me quiere coger, que también haría. No era era ya. Registro las dos cuentas de la retención. Esto sí no repito. Sí, porque esto yo ya alguna vez ya di y deben saber ustedes incluso. ¿No? Sí. Y dice la transacción lo siguiente, que la compra no incluye IVA, es decir, hay que calcular el IVA. Del valor total se paga el 30% en efectivo y la diferencia a crédito. Por lo tanto, en el asiento contable, ¿cómo tiene que ir? El pago del 30% en efectivo, ¿sí? Y la diferencia con una deuda al proveedor. ¿Sí? Estructurado el asiento contable. Ahora generemos los cálculos. ¿Sí estamos claros cómo estructuramos el asiento contable? Señores, Sí, ¿sí? Ya. Bueno, entonces ahora calculemos los valores. ¿Sí? Inge, Dígame. Inge. El IVA salió solo de los 46.000. Sí. Ahí en el asiento está mal calculado, está sobre el 12% y no sobre el En, 15%. en el debe, Inge, porque no me cuadra. Ah, claro, pues esperen, pero todavía los cálculos no estoy marcando. Ah, Apurado el asiento. Qué guambritos. Solo marcó las cuentas. Unos apurados. es que ya quiero registrar y ya irme. Ah, ya se quiere ir. ¿A Ya, dónde? Inge, ¿Y a dónde a se la quiere ir? farmacia, a la Ay, farmacia. ya tenga paciencia porque a la próxima yo ya no les explico así. En la próxima ya les hago más rápido el asiento contable. Sí, Ya, todavía Inge. tenemos algunos asientos. Tengan paciencia.
Sí, yo explico este y al siguiente yo ya, solo ya con ustedes registramos nada más rapidito. Sí, ya. A ver, entonces, señores, ¿cómo calculamos? Aquí, ¿cuál es el valor, señores? ¿Se acuerdan que en el caso del artículo A teníamos un valor de 6,05714? Sí, Sí, lo que nos daba un valor de 18.171,43 y eso es lo que está en la Cardex, ¿no? Y en el caso del artículo B está de 28.228,57, dándome un total del inventario que ingresó al almacén fue de 46.400. 46.000 el valor principal más los 400 de carga vinculada. vincular. Ahora, pero tomen atención a algo, señores. Sí, tomarán atención a algo. El transporte no tiene IVA. Sí, el transporte no tiene IVA. Ojo, el transporte no tiene IVA. Lo único que de estos 46.400 tiene IVA solo los 46.000, que Sí, pertenece al valor principal de adquisición. Y el valor principal de adquisición era $6 las 3.000 unidades y a $7 el artículo B. Las 3.000 unidades del artículo A era $6 y 4.000 unidades del artículo B era $7. Solo esto se calcula el IVA, lo que les estoy marcando, sí, ¿sí? Lo que ahorita les acabo de marcar. El transporte no tiene IVA, ¿sí? Y les explico, ¿sí? No se preocupen porque hasta aquí nomás les voy a dar, no es que les voy a dar todo. Miren lo que dice, productos tarifa 0%. Esto les voy a cargar, esa carpetita de impuestos les voy a cargar, así que tranquilos. Miren qué dice aquí. Transferencias no objeto de IVA, eso no nos incumbe. Bienes tarifa 0% IVA, bienes, pero no servicios. Nosotros, el transporte es un servicio. Servicios tarifa 0. ¿Qué dice? los de transporte Los de nacional. transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y Carga. carga, Carga. así como los de transporte internacional de carga y transporte de carga nacional aéreo desde Asia y en la provincia de Hola. Galápagos. También a esta tarifa 0 incluye también el transporte de petróleo crudo, de gas natural por oleoductos y gasoductos. Entonces, ¿qué dice? Que el transporte es tarifa Cero. Sí. 0%. O sea, Inge, si usted me pone un examen y me dice más transporte de 400 más IVA, dejo 400 y ya, ¿Sí? Porque el transporte no tiene impuesto. ya. Y aquí el ejercicio decía lo siguiente en datos adicionales. La compra no incluye IVA, no dice el transporte. Ajá. Y obviamente si compramos material para transformación, es bastante común que tenga tarifa 15%. ¿Estamos? Sí, Ya. Entonces, en este caso, señores, el impuesto cambió, pero no ha cambiado los servicios y bienes que tienen tarifa 0%. Por lo tanto, 400 es de carga vinculada, que es el transporte, y 46.000 es de tarifa 15%. 400 es de transporte, tarifa 0, y 46.000 es de tarifa 15%. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Sí, Digan que profe. sí, pues ya. Pero la adquisición en total se hizo de 46.000.
400. Si no está claro, avisarán, por favor. Listo, entonces aquí ya tenemos los dos valores, tarifa 0 y tarifa 15%. Si de este no tengo que calcular, ¿solo de cuánto calculo el 15%? De De los 40. 46.000. De los 46.000, correcto. Listo. Ya. Ahora dice, 46.400 es la compra, pero el IVA es solo de 6.900. 900. Hasta aquí tenemos el cuadre. No el cuadre, sino solo el registro de las cuentas deudoras. Vamos con las cuentas acreedoras. Dice que nosotros somos sujetos de retención, ¿no? Aunque no me dice ahí, pero yo quiero para que ustedes aprendan, porque yo en los ejercicios no les pongo solo así simple, sino les pongo con retenciones y todo. Entonces, a ver, y ya tenemos que acostumbrarnos a hacer los asientos completos. Entonces, en este caso dice que somos sujetos de retención. Retención. Cuando somos sujetos de retención, ¿qué significa? Que la otra parte nos No, retiene. retiene. En Mm. este caso, como son bienes, sí, como son bienes, dice que nos retienen el 1.75. 1.75 en impuesto a la renta. Pero no me sale 809, profe. No, es que está mal. Espérense un ratito, ya déjenme ver. Ya les voy a explicar. Sí, ¿por qué no me sale 809? El 1.71 dice, a ver, y ahí sí me voy acá a la tablita. A la tablita de retención. Parece que esto también sí les enseñé a ustedes. ¿Qué dice aquí? Transferencia de bienes de naturaleza corporal. ¿Cuánto retengo? 1.75. 1.75. Correcto. Servicio de transporte privado y de transporte público o privado de carga, ¿cuánto sé que hay que retener? 1. El 1 por usuario. Correcto. Entonces, señores, ¿qué quiero decir con esto? Que a todo el valor de 46.400 retengo el 1.75. No, No, solo los 46. solo los 46.000 retengo el 1.75 y los 400 retengo el 1%. Por lo tanto, ahí me sale 809. 9. ¿Estamos claros? Sí. Hasta ahí digan que sí. Sí. Ya, Sí, pero ya. Listo. Ahora, ya, bueno, esto de aquí ya les voy a subir, ¿no? Esto ya les voy a actualizar y les voy a subir para que ustedes tengan claro. Ahora dice, como somos sujetos de retención, también tienen que retenernos en el IVA. IVA, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el valor de retención en el IVA? Si somos, si estamos 30% en bienes. calculando, si estamos haciendo una transacción Compra. de bienes, porque verán que por servicios es el 70%. Cuando es una transacción en bienes, ¿cuánto es la retención? El 30%. El 30%. Y les demuestro con la tablita. Sí, todo me gusta mostrarles es con la documentación pertinente. Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. Ya no se me cansen tanto. Miren, ¿qué dice? Que somos sujetos, ¿no es cierto? Nosotros de retención. Sí, es decir, que nosotros estamos aquí y los que son agentes de retención, es decir, que quienes retienen están acá. Vamos a suponer que quien nos retiene es una persona, una sociedad y nosotros somos una persona natural. Miren cuánto nos retienen en bienes. 30%. Sí, en bienes, porque el IVA es calculado de la transferencia de bienes. Cuando la retención es en la transferencia
por prestación de servicios o por adquirir servicios, ¿cuánto ha sido? 70 El 70, pero nosotros ¿qué adquirimos? bienes. Bienes, por lo tanto, ¿cuánto se que retenga? 30. El 30%. Y retengo el 30% del IVA. ¿Sí? Que me da 70. 2.070. 2070. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros, sí o no? Sí, Sí, ¿Ya? Déjenme solo sumar nomás aquí a ver si me cuadra. Sí me cuadra. Ya. Entonces aquí ya la fórmula ya me da de uno. Sí. Entonces dice, pero ya está hecho los cálculos, ¿no? De los impuestos. Pero dice, una vez calculado los impuestos y calculado las retenciones, dice que el valor que nos queda por pagar por la adquisición, el 30% tiene que ser en efectivo. efectivo y el 70% nos decía que mantenemos una Deuda. deuda. Sí, mantenemos una deuda. Por lo tanto, señores, calculo, ¿de qué valor calculo el 30%? De los 46.000. 400. 400. Porque la compra de cuánto es? 46.400. 46.400. La compra es de 46.400. Por lo tanto, yo de lo que compro pago el 30% porque dice, se paga el 30% en efectivo de la compra. Chutica, y aquí ya me perdí un ratito. Dice, el 30% se paga en efectivo de la compra y la diferencia a crédito. Entonces, en total, ¿cuánto compré? Con transporte y todo, compré 46.000. 400. 400. De esto, yo calculo el 30% y el 70. 70%. Pero algo que sí les dije y me recuerdo también en alguna clase que a ustedes mismos les di cuando di contabilidad, IVA no se fía. el IVA no se fía. ¿Se acuerdan que les decía? Todo lo Sí. referente a impuestos no se fía. ¿Por qué? Ni tampoco me van a disculpar la otra parte. ¿Por qué? O que yo mantenga la deuda. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les decía? Porque comúnmente máximo lo que me pueden esperar es 2 meses. Y si el pacto de esta deuda es a 90 días, sí, hasta 60 días me pueden esperar el IVA, porque hasta ahí yo puedo declarar como ventas a crédito. Sí, pero en las ventas a crédito no me esperan ni el tiempo que yo dé las ventas a crédito a 90, 120 días, si en caso de que así fuere. Máximo es 60 días. Por lo tanto, entonces siempre es bastante común que las entidades cobren en efectivo el impuesto al valor agregado o tengamos que pagar nosotros el impuesto en primera instancia. ¿Sí? Entonces, al efectivo, ¿qué le sumo? El IVA. El IVA y le Le resto resto la las retenciones. Por lo tanto, ¿cuál es el valor que me da? Mire, al valor del 30% en efectivo le sumo el IVA y le resto las Retención. retenciones. Y me da 17.941. ¿Sí? Y el valor que quedo adeudando es de 32.480. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No. ¿Seguros? Digan que sí están seguros. Sí, Inge. Ya. Sí. Listo. Inge, acole con esa tabla, porfa.
¿Con cuál? Con la de los... La retención del IVA por Ah, todo. sí, esto ya les voy a cargar, tranquilos. Sino que voy a actualizarle nomás porque estas están al tarifa 12. Y esta está de la tabla del cálculo del impuesto a la renta que igual vamos a utilizar, está al año 2023. Yo necesito el año 2024. Por Ya eso les dije, digo que me voy a cargar la información actualizada. Ahí les cargo. gracias. No se preocupen, ya saben que yo les doy consultando siempre todo. Y a ustedes ya les mando masticadito nomás. Pero ojalá por lo menos si entren a leer. Inge. Y esperemos que sí. Ya. Listo, señores. Hasta aquí me quedo. Continúo. Ay, no más. O hacemos unita más. Ay, no más. Ya no. Ay, no más, No profe, más, no. Inge. Ay, no más, ya, por favor. Son 3 horas, dije. Sí, profe, eso De nomás verdad que ya. es muy pesado. Pero no iniciamos muy pronto, pues. Ustedes se dieron cuenta que no iniciamos muy pronto. Sí, ya. Bueno, pero ya hasta ahí me voy a quedar, ya tranquilos, ya. Ya creo que he dado suficiente información, parece. Listo. Bueno, hasta aquí me voy a quedar, ya. Ya voy a salirme de la información. Ahora sí, solo voy a tomarles asistencia a las compañeras que se quedaron hasta que no iniciaron con nosotros clases. Está la compañera Cañar Yasmín. Está la compañera Cañar. Parece que ingresó, pero de nuevo se ha ido. Profe, ella me comunicó mediante el Face que había ido la luz por donde que ella vive. Él, pero si ya nos está yendo la energía eléctrica. No sé, profe, así me dijo que no tiene conexión. Verán que no tienen que ser pretextosos ahorita con eso, porque yo que sepa, no hay costos de energía. Están suspendidos. Bueno, pongámosle, ya. Última vez que me vengan con excusas que no son muy lógicas. Y también entró Yanela. Sí, profe, aquí Tarde, estoy pero muchas veces. segura. Sí, pero ya sabe. Ya, chicos, ya. Ya está. Ahora sí, si desean, podemos salir. Espero que haya quedado claro nomás. Ya les voy a cargar la tarea, ¿no? Para que me presenten en esta semana. Sí que es prácticamente un organizador gráfico. Para la próxima semana es el ejercicio de materia prima. Y para el siguiente es mano de obra. Y para el siguiente ya es el APE. Y así sucesivamente. Profe, va a provocar suicidios masivos y no nos espante. No, ya tenemos que hacer para el APE, ya tienen que hacer la materia prima y mano de obra. Chuta. Pero los ejercicios a compu, profe. Sí, pero el examen le dan de manera presencial. Por eso aprenderán. Ahí de